Muy buenos días. Mi nombre es Carmen Cedeño de Bonfanti, estudiante de la Universidad Fermín Toro en la Escuela de Ciencias Políticas. Hoy en la Cátedra de Finanzas 2 hablaremos sobre el presupuesto público y sus elementos, los cuales son el gasto y el ingreso público. Antes de entrar en materia, debemos de mencionar la planificación o una de las etapas de la administración. La planificación pareciera ser un concepto bastante familiarizado al desarrollo social que ha acompañado la evolución de los órganos de la administración pública, asociando a una proyección, trayectoria y condición futura, donde hoy cada vez más se asemejan los conceptos estratégicos. La planificación se presenta en la administración pública como la mejor vía que se relaciona con el proceso de desarrollo, pero no se trata de la relación entre dos procesos, el de planificación y el de desarrollo, sino también de una relación entre grupos humanos donde los actores principales son los grupos sociales organizados. La participación de los ciudadanos en el proceso de determinar prioridades en la gestión pública permite avanzar en la construcción de sociedades más abiertas, transparentes, equitativas, democráticas y participativas, donde se puede reducir la discrecionalidad administrativa, la corrupción y permita a su vez también vigilar y defender los intereses y las necesidades de los grupos más vulnerables o necesitados. La Ley Orgánica de la Administración Pública en Venezuela establece que la Comisión Central de Planificación es el órgano superior de control y coordinación de la planificación centralizada de la Administración Pública Nacional. De la etapa de planificación nace el presupuesto público. Esto no es más, el presupuesto público no es más que el instrumento o documento, tanto de carácter jurídico como contable, por medio del cual se definen los recursos y gastos del Estado en un determinado periodo de tiempo. Hablar de presupuesto público necesariamente conlleva a la planificación en virtud de que, como proceso previo a este, se requiere la existencia de un plan. El presupuesto de una nación es llamado generalmente presupuesto fiscal o presupuesto público y está referida a una estimación de los ingresos del Estado durante un periodo y de los egresos o gastos que éste incurra durante ese periodo. Como tal, es materia de debate en los poderes públicos. Generalmente es presentado por el Poder Ejecutivo ante la Asamblea y la ciudadanía para su aprobación pública y formal. El presupuesto nacional es un complejo documento que ofrece, junto a las cifras consolidadas, las diligencias del sector público y un análisis específico de los ingresos y egresos de cada una de las actividades del Estado. Para llegar a concretarse un plan presupuestario, este debe someterse a diversas etapas que lo complementan, es decir, una previa presentación, ser objeto de estudio, ser motivo de discusión, convalidar su aprobación, establecer su promulgación y controlar sobre todo su ejecución. Todo en vista de que la gestión pública se centra en prever los ingresos y gastos públicos, en determinar los recursos económicos, materiales y humanos, entre otros, con el fin de redireccionar las políticas públicas a implementar por los órganos del Estado y el hacer más efectivamente y eficientemente los procesos administrativos. El presupuesto público refleja todos los egresos e ingresos del gobierno necesarios para cumplir con los propósitos de un programa determinado. Asimismo, constituye el instrumento operativo básico
para la ejecución de las decisiones políticas, económicas y de planeación. En otras palabras, el presupuesto público es un instrumento fundamental de la política económica y social que resume las fuentes y usos del gasto público, es decir, de dónde se obtiene el dinero, en qué se gasta, de tal manera que tanto la estructura tributaria como la composición del gasto se revelan en el presupuesto. Aunque este tiene un fuerte componente inercial, las prioridades, planes y decisiones del gobierno se deben materializar en el presupuesto. En suma, el presupuesto traduce la actividad del Estado a unidades monetarias e implica fijar metas específicas, ejecutar planes para alcanzar las metas y comparar en forma periódica los resultados reales de las metas. Estas metas incluyen tanto los objetivos a nivel global del Estado como las metas específicas de las unidades individuales que lo conforman, es decir, los otros niveles ejecutivos y las empresas autónomas propiedad del gobierno. Además, el presupuesto presupone igualmente una planificación, una organización, una coordinación y en especial un control. Asimismo, el presupuesto público proporciona estándares cuantitativos con respecto a los cuales se puede medir y comparar los recursos del Estado, así como señalar las desviaciones entre el consumo estándar y el real, convirtiéndose en un dispositivo, de esta forma, de control. En virtud de lo anterior, se puede describir el presupuesto como un conjunto de ingresos y de gastos que reflejan aquello que el gobierno espera realizar en un determinado periodo o año fiscal. Así como también podemos saber qué es lo que se le ha autorizado a través de la Asamblea Nacional a realizar. En consecuencia, el presupuesto se ha definido como un instrumento de la política económica que abre el camino para alcanzar las metas y objetivos económicos y sociales del país. Es importante especificar, además, que el presupuesto público generalmente presenta un resumen de todos los gastos programados y del nivel previsto de ingresos para un determinado ejercicio fiscal. Este comprende la totalidad de todas las actividades gubernamentales en sus diferentes clasificaciones: administrativa, económica, funcional y los montos asignados para financiarlas. También establece un medio para informar el grado en que se han realizado dichas actividades y para controlar las erogaciones. En su concepción moderna, el presupuesto adquiere un carácter integral, no solo porque se concibe como la expresión financiera del programa del gobierno, sino como un instrumento útil para la programación económica y social, a reflejar una política presupuestaria única para todo el sector público. Tal es así que cada jurisdicción o entidad debe cumplir su rol básico de productor de aquellos bienes o servicios con los que, en última instancia, se posibilita cumplir los objetivos de la precipitada política presupuestaria. Así, el presupuesto hace posible materializar el cumplimiento de las políticas y le otorga, por lo tanto, un carácter operativo a las orientaciones en la programación económica y social. Además, es uno de los instrumentos más importantes y apropiados para cumplir eficientemente la función de gobierno. El presupuesto público es un instrumento de administración, ya que cada responsable debe encontrar en él una verdadera guía de acción que elimine o minimice la necesidad de decisiones improvisadas. También es de legislación, porque se discute dentro de un sistema representativo cuando se trata
la aprobación del presupuesto público, los representantes de la comunidad, mediante el Poder Legislativo, juzgan la validez del programa de gobierno contenido en el mismo presupuesto. También tiene una función de evaluación de la gestión presupuestaria, por cuanto a través de la política presupuestaria, las conclusiones de los informes de análisis sobre los proyectos del presupuesto aprobado y sus modificaciones, más las cuotas establecidas y las metas programadas, serán los parámetros fundamentales que se utilizarán para la ejecución periódica, para el análisis de la ejecución periódica del presupuesto, y a través de los alcances y los resultados que se obtengan, se podrá evaluar la eficiencia y la eficacia de la respectiva administración. Por otra parte, dentro de las características principales que posee el presupuesto público se encuentran las siguientes. Primero, anticipación. Se plantea a prioridad. Normalmente aquí en Venezuela es un año fiscal. Tiene como segundo la cuantificación. Debe estar cuantificado, debe estar contablemente equilibrado, aunque exista déficit. Se organiza de varias clasificaciones, se presenta varias clasificaciones. Tenemos también la obligatoriedad. El sector público está obligado a cumplir el presupuesto. Las cantidades definidas como gastos no pueden superarse, salvo en caso previsto y en la forma prevista. Los ingresos son previsiones y el que sean superados o no dependerá de la calidad de las previsiones. Regularidad. Se prepara y ejecuta con regularidad. Normalmente en Venezuela es anualmente. Ahora bien, el presupuesto público puede tener distintas formas de proceder, adaptadas a las exigencias políticas, económicas y sociales y jurídicas del país. Sin embargo, sea como sea, este presupuesto puede estar conformado por diversos presupuestos menores, tales como presupuesto de ingreso, presupuesto de utilidades, presupuesto de efectivo. En general, el presupuesto público es una necesidad por parte de las autoridades del Estado de satisfacer determinadas demandas de la población mediante la aplicación de los recursos que el mismo gestiona. Este instrumento representa la exposición financiera de un programa de gobierno y como tal debe dar cuenta explícitamente de sus actos, detallado en forma individual. Los planes que se requieren para la concentración de las políticas preestablecidas. En otras palabras, el presupuesto público se determina cuánto gasta un gobierno y también demuestra en qué gasta y cómo lo gasta. Finalmente, la popularidad del presupuesto público como mecanismo de control financiero se apoya en gran medida en su fácil aplicación. Vivimos en un mundo en el cual casi todo expresa en unidades monetarias o tributarias, si se quiere, y de tal manera que controlar la distribución monetaria es muy importante, tanto para el Estado como para las entidades de la función pública, por cuanto que el presupuesto público es de gran utilidad para controlar todas las actividades realizadas por los mismos. Para la consecución de los diferentes objetivos que acabamos de mencionar, la política económica cuenta con un conjunto de instrumentos de acción. Estos instrumentos o políticas provienen de la teoría económica, cuyo objetivo es la consecución de los fines relacionados con los principios teóricos del análisis macroeconómico, y son los siguientes. 1. La política monetaria.
es el control de la banca y del sistema monetario por parte del gobierno, con el fin de conseguir la estabilidad del valor del dinero y evitar una balanza de pagos adversa, alcanzar el pleno empleo y buscar el estado de liquidez de toda economía. Segundo, tenemos la política fiscal. El gobierno gasta a través de inversiones públicas, gastos públicos y obtiene ingresos a través de los impuestos sobre las actividades de producción y de circulación de mercancías y sobre los ingresos y ganancias de cualquier otra naturaleza. La política fiscal. La política fiscal es el conjunto de medidas e instrumentos que toma el Estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de la función del sector público. Se produce un cambio en la política fiscal cuando el Estado cambia sus programas de gasto o cuando altera sus tipos impositivos. El propósito de la política fiscal es darle mayor estabilidad al sistema económico, al mismo tiempo que se trata de conseguir el objetivo de ocupación plena, como hemos dicho anteriormente. La política fiscal tiene dos componentes, el gasto público y los ingresos públicos. En cuanto al gasto público, este se define como el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas. Un aumento en el gasto público producirá un aumento en el nivel de renta nacional y una reducción tendrá el efecto contrario. Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto público para manejar la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad deseada. El manejo del gasto público representa un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica. El gasto público se ejecuta a través de los presupuestos o programas económicos establecidos por el gobierno. Entre estos gastos tenemos los gastos programables. Es el agregado que más se relaciona con la estrategia para conservar la política fiscal requeridas para contribuir al logro de los objetivos de la política económica. Por otro lado, resume el uso de los recursos públicos que se destinan a cumplir y atender funciones y responsabilidades gubernamentales, así como a producir bienes y prestar servicios. El gasto programable se divide en gastos corrientes y gastos de capital. Estos componentes a su vez se desegregan en servicios personales, pensiones y otros gastos corrientes dentro del primer rubro y en inversión física y financiera dentro del segundo. El gasto corriente. Dada la naturaleza de las funciones gubernamentales, el gasto corriente es el principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las erogaciones que los poderes y órganos autónomos, la administración pública, así como las empresas del Estado, requieren para la operación de sus programas. En el caso de los primeros dos, estos recursos son para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir justicia, organizar y vigilar los procesos electorales principalmente. Por lo que respecta a las dependencias, los montos presupuestados son para cumplir con las funciones de administración gubernamental, política y planeación económica y social, fomento y recaudación y desarrollo social. Por su parte, en las empresas del Estado, los egresos corrientes reflejan la adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y servicios. La venta de esto es lo que permite obtener los ingresos que contribuyen a su viabilidad financiera y ampliar su infraestructura. El gasto de capital. El gasto de capital comprende aquellas erogaciones que contribuyen a ampliar la infraestructura social y productiva, así como incrementar el patrimonio del sector público,
como gastos de defensa nacional, etc. También se puede mencionar la construcción de hospitales, escuelas, universidades, obras civiles como carreteras, puentes, represas, etc. También es importante mencionar los tendidos eléctricos, oleoductos, plantas de electricidad, etc., que contribuyan al aumento de la productividad para promover el crecimiento que requiere la economía. La gestión tributaria o ingresos públicos mide el conjunto de acciones en el proceso de la gestión pública, vinculado a los tributos que aplican los gobiernos en su política económica. Para dichos tributos den la prestación de dinero que el Estado en su ejercicio de poder exige con el objeto de tener recursos para el cumplimiento de sus fines. La gestión tributaria es un elemento importante de la economía, de la política económica, porque financia el presupuesto público. Es la herramienta más importante de la política fiscal. En él se especifican todos los recursos destinados a cada programa como su financiamiento. Este presupuesto es preparado por el gobierno central y aprobado por la Asamblea Nacional. Es un proceso en el que intervienen distintos grupos públicos y privados que esperan ver materializadas sus demandas, y es un factor clave de dichas demandas se concilien con las posibilidades reales de financiamiento, para así mantener la estabilidad macroeconómica. La pérdida de control sobre el presupuesto es fuente de desequilibrio e inestabilidad, con efectos negativos insospechados. Es importante mencionar que los ingresos y gastos gubernamentales se ven afectados por el comportamiento de otras variables, tales como el tipo de cambio, los términos de intercambio, el crecimiento del PBI, etc. Además, la gestión tributaria puede incentivar el crecimiento a determinados sectores, por ejemplo, otorgando exoneraciones e incentivos a dichos sectores. De este modo, la gestión tributaria es un elemento importante porque va a ayudar a crecer, mantener o decrecer la economía en la medida que los indicadores de gestión se hayan llevado en forma eficiente a través de estrategias tales como la recaudación, presentación de la declaración jurada con el fin de detectar el cumplimiento de los contribuyentes, entre otras. La gestión tributaria óptima es aquella en la que la política fiscal se establece y el sistema tributario eficiente. Si la gestión tributaria es óptima, atrae inversión. Podemos resumir que la política fiscal es el instrumento mediante el cual el Estado realiza sus funciones de gasto público, impuesto, estabilización y planificación de la política económica de la nación. La política fiscal aplicada en Venezuela ha sido mal manejada a través de los años y como consecuencia hoy en día el país presenta uno de los déficits fiscales más altos de Latinoamérica y se encuentra en un proceso de estancamiento e inflación del cual resulta difícil, mas no imposible salir. Es cuestión de voluntad y de proyección del aparato ejecutivo. La situación que vive la sociedad venezolana actualmente demanda la redirección de las funciones del Estado, donde se logre establecer verdaderas prioridades y se aproveche en forma eficiente todos los recursos, tanto materiales como humanos, naturales, económicos y técnicos, entre otros, aplicándolos eficientemente para poder alcanzar un mayor nivel de calidad de vida de los ciudadanos, siendo necesario resaltar que tal logro como uno de los objetivos del Estado debe procurar ser duradero en el tiempo.
Como conclusión, opinamos que el manejo de las finanzas públicas es muy importante para el desarrollo económico del país, ya que el Estado es quien tiene el poder económico y por ende debe garantizar el buen funcionamiento de la economía en todos sus ámbitos. En el caso de Venezuela, siempre hemos estado conscientes del gran potencial económico que tiene nuestro país. Enormes reservas petroleras, auríferas y mineras parecen inagotables. Igualmente, contamos con grandes posibilidades en materia agrícola, turística y manufacturera. Lamentablemente, la excesiva aplicación de las políticas de demanda que arrastraron a nuestra economía hasta la actual situación permitió que se creara en nuestro país una mentalidad de que no somos capaces de lograr ningún avance sin el Estado, cosa que en lo personal no estoy en nada de acuerdo. Debido al enorme déficit fiscal y nivel de endeudamiento, el Estado no puede ni debe continuar con las políticas expansionistas, montando nuevas industrias, montando nuevos ministerios, creando mayores gastos de la burocracia y de proteccionista. Hay que enseñar, hay que poner a producir, no hay que regalar la comida, no hay que regalar la vivienda, no, hay que enseñar y ponerle y darles planes económicos y sociales a la gente para que pueda aprender a lograr su sustento y su calidad de vida. Pero esto tiene que ser a nivel de las políticas económicas y sociales que implemente el gobierno y mucho menos continuar con la gran corrupción que se ha desatado a todos los niveles en las últimas décadas. Por lo tanto, hemos visto cómo es de importante el presupuesto público, hemos visto cuáles son los elementos que lo integran y demás está decirles que en dicho presupuesto lo tomamos como y soy de las que cree que es una real herramienta de control si se cumplen sus normativas y se respetan las cantidades de partidas que conforman el presupuesto para poder minimizar lo que es el derroche de nuestros ingresos, hay veces en planes que no dan sino beneficio a proyectos políticos y no a bienestar de la sociedad como lo impone nuestra Carta Magna. Muchísimas gracias. Muy buenos días.